Él es el licenciado Marcelo Ariel Rojas, graduado de la Universidad Católica, cuenta con un posgrado en rehabilitación deportiva. Asimismo, también trabajó como fisioterapeuta del equipo de fútbol del Club Marquesado y Atlético Social San Juan de hockey sobre patines, ambos en Argentina. Actualmente se desempeña como fisioterapeuta del equipo de fútbol del Club Juventud Sondina de San Juan y es fisioterapeuta de la selección argentina de hockey sobre patines. Vamos a dar comienzo a la entrevista sobre lesiones deportivas. Bienvenido, Marcelo. Contanos un poco qué implica realizar una evaluación funcional en el deportista. Este, bueno, nada, la evaluación deportiva, la evaluación funcional, en el deportista es uno de los procesos que a mi ver es de los más importantes porque a la hora de cuando uno realiza una anamnesis con un paciente que llega al consultorio, o cuando uno realiza una evaluación con un deportista con lo que se enfrenta en el campo, es donde obtenemos la mayor cantidad y calidad de información con respecto a los antecedentes de este paciente, al presente de ese paciente, y en base a eso podemos preparar mejor un futuro a la hora de enfrentarnos con una lesión. Mientras más conocimiento tengamos del estado actual y el estado anterior del paciente, más herramientas vamos a tener después para poder enfrentarnos mejor a una lesión. La realidad es que hoy por hoy eh, hay un montón de herramientas con las cuales contamos los kinesiólogos que nos hacen mucho más fácil el trabajo. A medida que ha ido pasando el tiempo, la tecnología nos ha ayudado para hoy con el celular poder tener aplicaciones para medir este, aceleraciones, para medir velocidades, para medir movimientos, para medir eh, ángulos de movimiento, y es todo tan simplificado, digamos, que con ese tipo de herramientas que cualquiera puede tener en su teléfono, eh, podemos tener mucha más información. Nosotros o yo por lo menos en el deporte, eh, trabajo mucho con el profe de educación física, porque es eh, digamos, un buen equipo el que se forma y hay muchas evaluaciones que realizan ellos que después nos sirven a nosotros para poder desenvolvernos frente a una rehabilitación y viceversa. Hay muchas evaluaciones que por ahí los profes dejan de lado, no por falta de conocimiento, sino porque simplemente no son de las más importantes para ellos, por ejemplo, en una etapa de pretemporada, supongamos, y hay algunas evaluaciones que sí hacemos nosotros que después les sirven a ellos para diagramar algún trabajo específico con algún deportista en particular, porque quizá nosotros detectamos alguna falencia, alguna simetría o problemita puntual y le trasladamos esa información al profe para que él lo pueda desarrollar a la hora de diagramar su entrenamiento. Bien, y en base a eso, ¿podrías comentarnos cuál es el rol del fisioterapeuta durante las actividades previas y las estrategias de recuperación post competencia? Bueno, mira, el rol del fisio pre-competencia, en la etapa pre-competencia, yo creo que a medida que han ido pasando los años, o por lo menos en mi corta experiencia, yo desde hace 7 años que yo me recibí, creo que ha ido aumentando, porque antes o al principio nosotros estábamos acostumbrados a trabajar sobre la lesión. En cambio, hoy por hoy estamos como cambiando ese chip para empezar a eh, trabajar con el deportista sano para cuando nosotros nos encontremos frente a un deportista lesionado, podamos tener el parámetro de hacia dónde queremos llegar. Te pongo unos ejemplos claros. Si nosotros realizamos, por ejemplo, el fútbol, que es un deporte que tiene la carrera como parte de su actividad, si nosotros podemos realizar una evaluación biomecánica previa con el deportista sano, cuando nos encontramos con un deportista con una lesión grande me refiero a lesiones mayor a 3 4 meses de recuperación, nosotros tenemos un parámetro acá, que fue el paciente sano, y después tenemos un parámetro acá, que es el paciente en proceso de rehabilitación. Entonces nosotros sabemos que este paciente tiene que llegar lo más cercano a para que nuestro proceso de rehabilitación haya sido realmente efectivo.
pero no efectivo solamente con el ojo, sino efectivo con los datos que nosotros tomamos, ¿sí? Como te digo, evaluaciones funcionales simples, focalizadas, eh, por ahí no hace falta hacer mucho, sino simplemente ir a lo concreto, buscar. Si yo tengo un deportista, por ejemplo, como el futbolista, entonces yo sé que tengo que hacer una evaluación priorizando los miembros inferiores, por ejemplo. Y después algunas evaluaciones simples, evaluaciones de fuerza, evaluar con un dinamómetro, evaluar con una plataforma de salto. Entonces, eh, mientras más yo conocimiento tenga de cómo estaba el paciente antes, cuando yo me enfrente a una lesión, sé a dónde tengo que llegar. Y una vez que la competencia arrancó, ya sí ahí es más dedicarnos a trabajar sobre la lesión, o por ahí algún trabajo que nosotros le solemos llamar trabajo preventivo, que son por ahí trabajitos de alguna fuerza específica, trabajar junto con el profe, por ejemplo, algunos ejercicios de zona media, que los deportistas no pierdan la flexibilidad, que los deportistas no pierdan todo lo que ganaron durante la pretemporada. Y obviamente si nosotros nos encontramos con un paciente, o sea, con un jugador, por ejemplo, lesionado, ahí sí es donde entramos a trabajar nosotros, hasta esta fase final que yo le llamo esta zona gris, donde eh, ahora actualmente, por suerte, se está trabajando mucho junto con el profe para devolver el deportista eh, al grupo, con el resto de los deportistas, en la mejor forma posible, en la forma más óptima. Llevando a un ejemplo, en una lesión del ligamento cruzado anterior, ¿cuál es la estrategia de recuperación o cuáles son y cómo se llega al retorno al deporte? Bueno, mira, por suerte, el cruzado anterior es una lesión que no tiene mucha incidencia. Son lesiones que por ahí trascienden por la gravedad y por el tiempo de recuperación que tienen, pero gracias a Dios son lesiones que no tienen mucha incidencia comparadas con otro tipo de lesiones por ahí musculares o lesiones tendinosas. La lesión del cruzado anterior digamos, tiene un mecanismo de acción muy dado, o sea, se tienen que dar dos o tres circunstancias en la rodilla para que el ligamento se pueda lastimar. Eh, y bueno, por ahí lo voy a partir en dos partecitas para tratar de no ser muy largo y para tratar de que se entienda. En el futbolista, por ejemplo, es una lesión que se suele dar cuando el pie queda apoyado en el piso y la pierna, digamos, el fémur, se produce un giro por sobre la tibia, digamos, en cuanto a la rodilla, y se lastima el ligamento cruzado anterior y suele acompañarse de una lesión también de menisco y del ligamento lateral interno, el gesto por cómo se da la lesión. Gracias a Dios, como te digo, es una lesión que tiene una incidencia muy baja, y te diría que en el hockey es más baja aún, porque a diferencia del fútbol, en el fútbol el tapón queda agarrado al piso. En cambio, en el hockey, como está sobre cuatro ruedas, esa misma movilidad de la rueda permite que ante un movimiento brusco de arriba la rueda acompañe. Entonces, quizá la estructura se lastima, por decirlo de alguna manera, pero no se llega a romper. O sea, tienen que pasar muchas circunstancias para que el cruzado anterior se rompa. Después también lo que ha cambiado mucho hoy por hoy con respecto a tiempos anteriores es el tiempo de recuperación. Habían algunos clubes, bueno, obviamente por ahí queda más nombrarnos, pero algunos clubes de primera división que hasta incluso proponían un tratamiento del cruzado, por ejemplo, en 5 meses. Y hoy por hoy es como que a medida que han ido apareciendo estudios y demás, se ha llegado a determinar de que por ahí es conveniente retrasar un poco ese tiempo de vuelta al juego, a la actividad, porque como aumenta mucho la posibilidad de reincidir en ese tipo de lesiones, quizás es conveniente perder 3 o 4 semanas durante ese proceso y devolver a un deportista más seguro a realizar la actividad, y no por ahí, por ganar esas 3 o 4 semanas, que el deportista se vuelva a lastimar con todo lo que eso conlleva. Es volver a someterlo a una operación, probablemente hay algunos tipos de ligamentos en el cual se utiliza, por ejemplo,
se sacan tendones de los isquiotibiales para las operaciones, entonces es como que lleva todo un trastorno. Entonces hoy por hoy el proceso de recuperación es mucho mayor, no mucho mayor, 3 o 4 semanas quizá más de lo que se hacía hace un par de años atrás, pero como que nosotros como fisioterapeutas o como kinesiólogos nos aseguramos de volver un deportista eh, por ahí más adecuado para el deporte, porque estamos hablando de gente que realiza deportes de alto rendimiento. Con respecto a cómo encarar el proceso de rehabilitación, bueno, la verdad que con eso podríamos tener horas y horas de charla, pero sí, donde yo hago más hincapié a la hora de rehabilitar este tipo de pacientes es no solo quedarme, en este caso sí, no me suelo quedar solo por ahí, con lo global, sino suelo apuntar más a lo específico, porque como te digo, es una lesión en la cual tienen que darse muchos factores para que ese ligamento se pueda lastimar. Tiene que fallar los sistemas dinámicos y tienen que fallar los sistemas estáticos. O sea, los sistemas estáticos son el resto de las estructuras que acompañan la articulación, por ejemplo, el resto de los ligamentos, meniscos y demás. Y los sistemas dinámicos es toda la parte muscular. Y estamos hablando de una rodilla que está protegida por el cuádriceps, por atrás por los isquiotibiales, este, eh, por los gemelos y el sóleo en la parte de abajo. Entonces, tienen que fallar muchas estructuras para que ese tejido se lastime. Entonces, yo como fisioterapeuta lo que tengo que tratar de hacer es no solo quedarme con que el paciente camine bien, pueda tolerar este, por ejemplo, una cadena cinemática cerrada, una cadena cinemática abierta, después pueda caminar, después pueda trotar, después pueda pasar a la carrera y después pueda pasar a la carrera con el gesto deportivo, que sería más o menos el escalonamiento. Yo tengo que asegurarme que cada uno de esos procesos, todas las estructuras que están participando, eh, vayan acordes, ¿sí? Eh, y con todas las estructuras me refiero a eso, que por ejemplo, si yo hago pongamos un ejemplo, una evaluación muy simple que se lastima cuando hay una lesión del cruzado es hacer la típica sentadilla, un ejercicio de cadena cinemática cerrada. Entonces la persona tiene la tendencia a llevar todo el peso hacia el lado sano, un mecanismo de defensa propio del cuerpo, ¿no? Entonces, como una primera evaluación, yo puedo notar que la persona, cuando yo le remarco el error, el deportista lo corrige, ¿sí? Entonces esa cadena, esa sentadilla, en vez de irse hacia el lado sano, empieza cada vez a acercarse hasta que se centra y el deportista lo puede hacer voluntariamente bien, ¿sí? Pero yo tengo que lograr que eso que el deportista hace en forma voluntaria, lo realice también en forma automática y que todos los ejes que participan de ahí lo estén haciendo eh, bien. Porque, por ejemplo, si yo después le doy otro estímulo al deportista, por ejemplo, mientras está haciendo esa cadena cerrada y lo saco de esa actuación voluntaria, el deportista vuelve a trasladar el peso hacia el lado sano, ¿sí? Entonces, es una lesión muy compleja, con una recidiva no tan alta, pero sí cuando se da, que influye mucho sobre la vuelta, porque los tiempos se estiran, los deportistas suelen hasta abandonar incluso la práctica por todo lo que conlleva la lesión. Entonces, ahí sí yo, en mi experiencia particular, es como que trato de hacer hincapié en la mayor parte de elementos posibles y tratar de no dejar nada al azar para devolver, como decía al principio, un deportista lesionado lo más parecido a ese deportista sano como estaba previo a la lesión. Bien, ¿y me podrías comentar cuál es tu visión respecto al uso de taping y flossing como estrategia terapéutica? Bien, bueno, mira, yo con respecto a esas dos terapias, te puedo hablar de que hay una que yo la uso bastante, que es el taping, y el flossing yo no lo he usado nunca. En mi experiencia personal, la verdad que no me voy a meter en este campo porque nunca lo usé. He visto cómo se realiza, he visto la calidad del material, pero la realidad es que no lo he usado nunca. Sí, yo uso mucho el taping y en realidad uso mucho todos los vendajes. La realidad es que es una herramienta, considero que la venda en general es una herramienta que nos sirve mucho a nosotros, a los kines, para poder resolver muchos problemas en menor cantidad de tiempo. Yo creo que nos sirve a manera preventiva y también para ganar tiempo en algunas lesiones en las cuales nosotros por ahí necesitamos romper un poco esos protocolos y que el deportista vuelva un par de días antes a la actividad que realiza.
La verdad que yo con el taping, a ver, si bien es muy controversial, yo te puedo decir que mi experiencia ha sido muy positiva en cuanto al uso formal y al uso informal. El uso formal del taping es, bueno, una venda neuromuscular que actúa, como te digo, en ese sistema para tratar de favorecer la recuperación de algunas lesiones. Eh, Actúa mucho también a nivel neurológico, eh, que también como es un campo medio largo, pero bueno, actúa mucho como placebo, y eso ustedes también lo deben saber. Hay muchos deportistas que el hecho de ver el taping puesto en su cuerpo hace que se sientan por ahí más seguros, y eso nosotros como profesionales sabemos que es un simple placebo, pero yo al placebo lo uso mucho, un montón, y me ha dado mucho resultado. Y también le encontré con la experiencia un uso por ahí informal, le diría yo, porque el taping, la particularidad que tiene que es una venda que es, o una cinta que es muy elástica en un sentido, y a su vez tiene adherencia. Y no todos los materiales que nosotros tenemos a disposición en el mercado tienen esas características. Entonces, por ahí, por ejemplo, me ha pasado, les puedo poner un ejemplo en particular, por ejemplo, me ha pasado de a veces tener que resolver una luxación anterior de hombro, por ejemplo, articulación acá cerrada, porque nosotros podemos hacer un anclaje circular que abarque todo el brazo, pero acá es abierta, porque acá no tenemos manera de hacer un anclaje entero, o sea, no podemos hacer un anclaje que pase por debajo de axila, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo acá puedo hacer un anclaje con, por ejemplo, con una venda tipo Strapal, ¿sí? Como para hacer un estribo de hombro, y acá yo puedo hacer un anclaje con el taping, por ejemplo, de este lado, ¿sí? Entonces yo hago la adherencia acá para abrir, y después hago las cruces acá, y por ejemplo, yo lo que tengo que evitar es que la cabeza del húmero se venga hacia adelante, como en la luxación anterior, y eso sería un uso informal, porque la realidad es que el taping no está pensado para eso, pero por las características que tiene, me lo permite. Así que yo, la verdad que mi opinión realmente es muy positiva. Yo en mi bolso siempre tengo uno, y le doy bastante uso. Después sé que hay algunos estudios también que hablan sobre la coloración del taping, para que hay ciertos colores que influyen, pero bueno, así a nivel general, yo la realidad es que lo uso bastante. Bien, y en cuanto a las tareas de propiocepción, ¿qué importancia tienen en un programa de tratamiento para el deportista? Mira, yo considero que la propiocepción en general, no solo para el deportista, es fundamental, porque no solo considero, sino que lo trabajo. Este, Nosotros somos personas que vivimos en constante movimiento, y que realmente, como dice el dicho, cuando a una persona si vos la querés matar, la tenés que dejar quieta. Entonces, el hecho de tener un conocimiento sobre los movimientos y la situación actual de cada parte de nuestro cuerpo es fundamental. Por ejemplo, en el caso del hockey, por ejemplo, como para poner un ejemplo, el hockey sobre patines, nosotros tenemos que el deportista va sobre dos superficies inestables, que son los patines, justamente. Entonces, a la hora de yo encarar un proceso de rehabilitación de X lesión, yo tengo que tener en cuenta que ese deportista, cualquier ejercicio que yo lo haga sobre una superficie plana, por ejemplo el piso, lo tengo que trasladar necesariamente a una superficie inestable, para preparar al deportista a la vuelta, porque cuando él vuelva a realizar su actividad, que en este caso es el hockey, lo va a hacer sobre dos superficies que están en movimiento, como son los patines. En el caso del fútbol, por ejemplo, eh, yo siempre pongo un ejemplo que es un deportista, por ejemplo, con alguna lesión de miembro inferior, pongámosle un esguince. Si yo nunca lo hago trabajar sobre superficies inestables, y sobre todo, no solo la superficie inestable, con la conciencia del movimiento de lo que está haciendo, y con la conciencia de cómo están cada una de esas estructuras, porque a veces uno, cuando habla de propiocepción, se imagina el deportista arriba de un pozo haciendo malabares, y realmente no es solo eso. Eso es una parte. En realidad no es solo eso, es la conciencia total, o la mayor conciencia que tenga el deportista sobre cada una de las partes. Entonces, vos imaginate que yo en consultorio trate un esguince de tobillo de un jugador, y, por ejemplo, lo haga eh, subir y bajar sobre la punta del pie, por ejemplo. Este sea el ejercicio que yo le hago. Cuando ese deportista vuelve a jugar, ese deportista va a tener
primero, un botito. O sea que no va a estar sobre las zapatillas, sino va a estar sobre un montón de puntitos. Las irregularidades que puede tener el campo de juego, que en mi consultorio no las va a tener. Va a tener un rival que va a querer quitarle el objeto de juego, que en este caso es la pelota, y él va a tener que estar mirando esa pelota. O sea que vos imagínate que si yo al deportista lo tengo en mi consultorio haciendo esto, está muy lejos de lo que él se va a encontrar después a la hora de realizar el deporte. Entonces, a la hora de hacer un trabajo propioceptivo, lo que yo tengo que considerar es trata los estímulos más parecidos a lo que él se va a encontrar cuando vaya a realizar la actividad deportiva. Cuando yo realizo un trabajo propioceptivo, yo lo que necesito es que el cerebro esté consciente de la posición en la cual se encuentra cada una de las estructuras que van a intervenir en ese gesto, pero a su vez yo sé que eso va a ser un acto, si se quiere, involuntario, porque el deportista lo único que va a estar pensando es hacia dónde va a cabecear la pelota, que el rival no venga y le pegue un codazo en la cabeza, a dónde está el compañero, a dónde está el otro rival, hacia dónde tiene que dirigir esa pelota. Entonces, yo mientras más calidad le dé a ese tipo de trabajos propioceptivos, no solo mejor va a ser la rehabilitación que yo estoy encarando en ese momento, sino mejor preparado voy a dejar al deportista para evitar una nueva lesión. No sé qué piensan ustedes con respecto a eso, pero... La idea, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, porque primero tiene que tener un buen conocimiento de su esquema corporal, vos le tenés que dar los estímulos necesarios para que frente a una situación de juego o que sea un mecanismo de lesión, pueda hacer frente a eso y no evitarte, vos le estás brindando herramientas. Claro, exactamente. Por eso digo que, a ver, esto es todo experiencia. Yo obviamente puedo contar mi experiencia. Seguramente un kine que trabaja en el básquet tendrá otra superficie, el calzado será diferente, el tipo de gesto será diferente, y quizá la forma en la que encara los trabajos repetitivos seguramente será distinta. Pero yo creo que no hay que quedarse solo, como digo, no hay que quedarse solo, por ejemplo, con el tema del equilibrio, porque el equilibrio es una parte más de esta conciencia de esquemas corporal que decías vos, Gaby, es solo una parte, pero en realidad yo lo que tengo que tener es bien en claro hacia dónde quiero llegar, o sea, bien en claro mi objetivo final de hacia dónde quiero devolver el deportista, para que todos mis trabajos propioceptivos estén apuntados hacia eso. Obviamente que quizá a veces en el consultorio uno no tiene todas las herramientas que puede tener, pero gracias a Dios los kinesiólogos tenemos esto, y lo tenemos muy bien trabajado. Entonces, con esto es una caja infinita para hacer un montón de ejercicios que puedan ser muy útiles. Claro, porque lo que primero valoramos, primero es la patología de base, luego después realizamos el proceso de rehabilitación, la readaptación, y luego después nos focalizamos en lo que es el return to play, que es que vuelva en condiciones adecuadas y tenemos en cuenta otros mecanismos y también la herramienta como es la tecnología GPS. Ni hablar, ¿viste? Ahí está, ni hablar. Y ahora, ¿me podrías comentar cuál es la importancia de las neurociencias en kinesiología deportiva? Bueno, mira, yo hice una capacitación en neurociencia hace un par de años, hace como 3 años más o menos. Porque nada, la realidad es que yo veía que habían 2 o 3 lugares en Argentina que tenían un enfoque en cuanto a no solo a la rehabilitación, sino también a la preparación física, eh, en el cual hacían mucho hincapié en todo este tipo de trabajos neurológicos del deportista. A ver, yo la primera consideración que hago, para no extenderme tanto, lo primero yo considero que, digamos, la herramienta más importante que tiene el deportista es el cerebro, ¿sí? Porque si no el resto seríamos una marioneta de músculos y huesos ahí que quedarían inertes y nada. Por lo cual yo considero que mientras más inteligente sea el deportista en el deporte que realiza, es muy probable que las condiciones innatas que ya trae se potencien, ¿sí? Nosotros tenemos una tendencia a eh, corregir errores, porque quizás yo creo que también hemos sido formados para eso, para corregir errores, pero hoy por hoy también se está viendo que hay un cambio en ese paradigma y estamos yendo a potenciar las características buenas que tiene el deportista.
no solo quedarnos con corregir errores, que sí lo tenemos que hacer, sino también potenciar lo bueno, entonces sacarle mayor provecho a lo que el deportista tiene. Y la verdad es que esa capacitación me sirvió para darme cuenta de que hay un montón de aspectos neurológicos que son muy importantes y que uno a veces los deja fuera eh, por falta de conocimiento, creo yo, ¿no? Por falta de conocimiento. Hay un montón de ejercicios, por ejemplo, en los cuales se han empezado a usar láseres, luces, estímulos visuales, estímulos auditivos. Se han empezado a usar, por ejemplo, trabajos asimétricos para separar las manos, trabajos asimétricos para separar las piernas, ejercicios que requieren mucha coordinación mental, que requieren rapidez y que ayudan mucho, por ejemplo, a la hora de que el deportista pueda tomar una decisión y si tiene que tomar muchas decisiones, que esa toma de decisión sea lo más acertada posible. Entonces yo creo que te diría hoy por hoy, como yo siento que cada vez el piso de la kinesiología va subiendo, es casi, te diría, una obligación nuestra introducirnos en esa neurociencia para tratar de ser, de tratar de ser mejores La profesionales. importancia de las neurociencias es que si le brindamos un estímulo, porque ahora está en boga el hecho de utilizar estímulos lumínicos, como bien decías vos, y todos, pero siempre tenemos que tener en cuenta el propósito y el objetivo que tenemos en mente. Y cómo nos vamos a dirigir a cada deportista. Por eso la importancia también de tener bases de neurociencias. Claro, bueno, a ver, yo por ejemplo, en mi consultorio yo no tengo luces, por ejemplo, ni tengo un láser. Pero, por ejemplo, yo agarro el deportista en el cual yo le doy un trabajo específico, por ejemplo, con pelota. Yo le doy un trabajo específico con pelota y después lo que empiezo a hacer es, voy introduciendo variables, ¿sí? Que hagan que el deportista, el trabajo con pelota empiece a ser primero secundario, después terciario, después vaya en cuarto lugar, después en quinto lugar, por toda la cantidad de estímulos voluntarios que tiene que hacer. Entonces, después, ¿qué es lo que hace? Que más o menos va parecido con la respuesta anterior de propiocepción. Le meto muchos estímulos al deportista porque eso va a ser con lo que después él se enfrente en la cancha. Después él va a tener el rival, va a tener la pelota, va a tener el compañero que se la pide de allá, va a tener otro compañero que se la pide de allá, el técnico que le da una indicación. Entonces, son muchas variables que él interfiere y si yo no las tengo en cuenta, yo es muy fácil ponerlo a mi futbolista a darle pases a la pared, pero después va a estar muy distante a lo que él se va a encontrar en el campo de juego. Bien, y cambiando de tema, ¿cuáles son los factores predisponentes a una lesión en un corredor, por ejemplo? ¿En un corredor o en un deportista que tenga la carrera introducida en su deporte? También, puede ser en un deportista que tenga carrera en el deporte. Mira, ahí sí la verdad que a mí me gusta mucho la biomecánica. Yo te diría que desde que me recibí fue lo primero a lo cual le puse mucho énfasis. En Argentina hay muchos kinesiólogos muy buenos que se dedican a esto. Yo tuve la posibilidad de conocerlo a Luis García, que es el kine de la sección, y hay muchos que abordan este tipo de cosas, y tanto los deportes que tienen, digamos, tanto la carrera como deporte, y los deportes que tienen la carrera como introducida a la hora de realizarlo, lo que yo te puedo decir en base a mi experiencia es que sí, en ese caso la biomecánica es muy importante porque son gestos cíclicos que, valga la redundancia, se repiten mucho en el tiempo, ¿sí? Entonces por ahí es muy fácil a la hora de detectar una anomalía, si esa anomalía por ahí es pequeña y no produce, digamos, un síntoma inmediato, ustedes imagínenla, esa falla repetida a lo largo del tiempo, ¿sí? El fútbol por él es un ejemplo, puede darse bien como un ejemplo de cómo una falla menor a la hora de realizar la carrera, como el ciclo de la carrera son saltos que se van repitiendo, digamos, en la distancia que la persona recorre, puede ser algo menor que a la hora de la persistencia empiece a dar síntomas. Ustedes en Mendoza tienen un montón de profesionales muy buenos que se dedican a ese tema, eh, y hoy por hoy, gracias, como digo, gracias a la tecnología, por ejemplo, yo utilizo mucho el Kinovea, que es un software, no sé cómo se le llama, un software de acceso libre, creo que se le llama, que uno se lo descarga y no pesa nada,
y uno filma con una camarita o con un teléfono y después de ahí pues, nos podemos permitir verlo en cámara rápida, verlo en cámara lenta, analizar estructura por estructura, ver los distintos perfiles, e incluso ya hay aplicaciones que permiten realizar evaluaciones en el momento. Entonces a nosotros nos permite mucho conocer más al deportista. Y en el caso de la carrera, yo creo que sí tenemos la posibilidad de hacer muchos trabajos preventivos, porque como digo, si nosotros tenemos la posibilidad de evaluar a ese deportista y encontramos la falencia, por más que esa falencia en ese momento no esté dando ningún síntoma grave o ningún tipo de síntoma, nosotros sabemos que a través de los ejercicios o a través de las correcciones, inclusive si nosotros detectamos problemas quizás muy graves en la pisada, a través de algún elemento como una órtesis, una plantilla, por ejemplo, podemos corregir eso y después evitamos a que ese deportista se enfrente a una lesión mayor, porque ese tipo de lesiones por estrés, en el corto plazo por ahí no son significativas, pero en el largo plazo sí, y nosotros podemos con evaluaciones simples eh, detectar y evitar que se den algunas lesiones por ahí un poco más grandes por esta repetición de ciclos que tiene la carrera. Yo en mi consultorio tengo una cinta de correr y la velocidad en la cual lo trabajo, que bueno, un protocolo que hizo Luis García con Rubén Aragua, hace mucho tiempo, ya hace como 20 años, empezaron un laboratorio en Racing, que después trasladaron a Boca, eh, ya está todo muy protocolizado, entonces yo ya directamente ya tengo las medidas listas, entonces yo lo que hago es pongo al deportista a correr, le diagramo la velocidad en la cual yo necesito evaluar, lo filmo y después tomo 4 o 5 segundos de esa filmación, lo traslado al Kinovea, en mi caso, y ya tengo las medidas de los rangos de normalidad, por decirlo de alguna manera, de cada una de las articulaciones en los distintos planos, y lo puedo evaluar. En cuanto a la lesión del ligamento lateral interno, ¿nos podrías brindar algunas características de esta patología? Bueno, la lesión del ligamento lateral interno, a diferencia o a comparación, digamos, con el cruzado anterior, sí es una lesión que tiene mayor incidencia, porque la realidad es que no tiene tantas estructuras activas que protejan ese tipo de movimientos. Si nosotros vemos la tibia y el fémur acá, como decía, los mecanismos de lesión que se tienen que dar para la ruptura del cruzado son muchos. En cambio, si consideramos la parte interna de la rodilla, cuando la rodilla se va hacia adentro no existe mucha musculatura en este sector de la articulación que la proteja, entonces la tendencia es mucho mayor. En el caso del fútbol o en el caso del hockey, digamos, es un tipo de lesión que se da cuando un deportista se dirige hacia una dirección, se produce un freno y se produce un cambio de dirección, ¿sí? Entonces, sí es una lesión que tiene una alta incidencia, en la cual nosotros realmente no tenemos muchos factores o muchos métodos para prevenir ese tipo de lesión, salvo alguna evaluación estática en la cual hay algún posicionamiento de rodilla, digamos, que la rodilla que se vaya hacia algún valgo, por ejemplo, muy marcado, pero tiene que ser algo muy marcado como para nosotros tratar de influir en ese tipo de casos, ¿sí? Y después sí, con respecto a la rehabilitación, en este tipo de lesiones, sí hago mucho hincapié no solo a la propiocepción, sino a lo que habíamos estado hablando al principio, que es tratar de que todos los ejercicios que uno pueda hacer, no solo en campo, sino en consultorio, sean ejercicios lo más parecidos a cómo el deportista tiene que volver.